reto para vivir la Cuaresma lo dividí, digamos, en 4 puntos. 4 puntos. El primer punto es entender qué es la Cuaresma. El segundo punto es conocer en qué consisten los ejercicios espirituales. El tercero, cuál es el objetivo primordial de la Cuaresma. Y el cuarto, el tema central de la Cuaresma. Bueno, ¿qué es la Cuaresma? Es el primer punto, entender. Es decir, para vivirlo hay que entenderlo. ¿Sí? Si tú te compras un televisor muy moderno y no entiendes cómo funciona, no lo aprovechas. Igual así pasa con cualquier objeto, ¿verdad? Si no lo conoces, no lo entiendes cómo funciona, no lo aprovechas. Entonces, ¿qué es la Cuaresma? ¿De dónde viene la palabra Cuaresma? De 40. Y normalmente en la Biblia 40 es un símbolo de purificación, de prueba también. Un número que significa también tiempo de encuentro con Dios. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, la primera vez que encontramos 40, ¿alguien se acuerda dónde fue? ¿En dónde fue en la Biblia donde encontramos 40? En el diluvio, ¿verdad? Y luego después del diluvio, encontramos otra vez 40, pero ya no con otro cero más, 400 años del pueblo de Israel en Egipto. Pero otra vez volvemos a encontrar 40 cuando el Señor libera a los israelitas de Egipto y van camino a la tierra prometida. Y vemos también en la historia del profeta Jonás, que va a predicar a Nínive durante 40 días un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Porque Dios había determinado ya un juicio de castigo para Nínive. Bueno, entonces siempre que oigamos la palabra 40, nos lleva a 2 pensamientos: el fin de algo y el comienzo de algo. El fin y el comienzo. Por ejemplo, en el diluvio es el fin del juicio de Dios y el comienzo de una nueva alianza que Dios hace con Noé y su familia, y con la humanidad. Dice: ya no castigaré al hombre con un diluvio. Y sella esa alianza con un signo. ¿Cuál es el signo? El arco iris. Bueno, también los 40 años que caminaron por el desierto, esos 40 años es el fin de ¿qué? De la esclavitud, ¿verdad? Y es el comienzo de ¿qué? De una nueva vida, el cumplimiento de las promesas de Dios, la entrada a la tierra prometida. ¿Ven cómo todo tiene un significado? Fin y comienzo. Y debemos pensar nosotros, para nosotros esta Cuaresma será el fin de ¿qué? Tiene que ser el fin de algo. ¿De qué? De mi pecado, de mi egoísmo, ¿verdad? De mi soberbia. No sé, tiene que ser el fin de algo. Y también puede ser el fin de mi enfermedad, ¿verdad? Es de esa necesidad, el fin de esa necesidad también. Porque tengo 40 días para clamar a Dios, para crecer en Dios y que venga el cumplimiento de las promesas. Entonces, ¿y para Jesús fue el fin de qué? A ver, no, los 40 días, ¿fue el fin de su vida? No. A ver, ¿fue el fin de qué? Fue el fin de su vida privada, exactamente. Porque Jesús nadie lo conocía antes, ¿verdad? Entonces, y empieza el comienzo de su vida pública, ¿verdad? Hasta ese momento empieza Jesús a darse a conocer, ¿de acuerdo? Porque viene
el inicio, el comienzo de su obra salvadora, ¿verdad? Él empieza y cómo lleva a cabo su obra salvadora, sanando enfermos, liberando demonios, enseñando la verdad del reino de Dios y con su sacrificio. Bueno, entonces ahí estamos. ¿Qué es entender que la cuaresma? Entonces, otros pensamientos. Es un tiempo de lucha entre lo material contra lo espiritual. Y es un tiempo de gracia donde Dios me invita a crecer en el aspecto espiritual y a ejercitarme espiritualmente. Tiempo para ejercitarme espiritualmente. Quiero que busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Vienen en las cartas de San Pablo, en la segunda carta. La primera carta que viene aquí, 9:25, es la de los romanos, y luego sigue 1 Corintios 9:25. Y dice: los atletas se privan de todo, y eso por una corona incorruptible. A ver, y aquí tengo otra versión. Dice: los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Si se fijan, es lo mismo que viene ahí, pero con otras palabras diferentes. Y luego el 26 dice: por eso yo corro cada paso con propósito. ¿Sí? Oiga, si vamos pensando en esto, en relación a la cuaresma, ¿creen que tiene alguna relación? Fíjense, si los atletas se privan, ¿a poco no se privan de cosas? Los boxeadores dejan de comer no sé qué tanta cosa hay que bajarle los carbohidratos y hay que no sé qué, y empiezan, ¿verdad? Los corredores también se entran en un proceso de mucha disciplina, y eso por un premio que se desvanece. Ahora nosotros, la iglesia nos invita a ayunar. Ay, no, pero ¿cómo vamos a ayunar? Pues es que yo tengo mucha hambre y es que yo no puedo dejar de comer, ¿sí? Y entonces no nos queremos esforzar, no nos queremos privar. Le sufrimos, le batallamos y le sacamos la vuelta. No se diga a otras cosas que nos pide la iglesia y nos pide Dios también, para que dominemos el cuerpo. Porque cuando Dios creó al ser humano, dice San Pablo, bueno, en la Biblia viene que el ser humano es un ser tripartito, ¿sí? Creo que es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que nos santifiquemos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, una figura pudiera ser así, miren, así, como un triángulo, ¿ok? Me lo imaginamos dividido en tres partes. La parte de abajo era el cuerpo, y luego seguía el alma que dominaba el cuerpo, y luego el espíritu que dominaba el alma, y el espíritu se comunicaba con Dios. La comunicación que tenía Adán y Eva con Dios era plena, porque imagínense, hasta Adán escuchaba cuando Dios caminaba. Digo, hablando en los términos así del texto de Génesis, oyó los pasos de Dios y le habló y le contestaba, ¿verdad? Entonces, y era una comunicación con toda la naturaleza, hasta los animales le entendieron. A ver tú, peludo, ven para acá, tú te vas a llamar león. A ti que gritan mucho, brincan mucho, chango. Y les empezó a poner nombres, ¿verdad? Entonces, y tenía un dominio, pero por el pecado
ese triángulo se volteó, quedó así. El espíritu encerrado, dominado por el alma, por la mente, y el cuerpo quedó más amplio, dominando. Entonces, el cuerpo está dirigiendo a la mente y el espíritu está apagado. Sí, no sé si la figura. Entonces, nosotros siempre nos estamos dejando llevar por los deseos de la carne, por los deseos del cuerpo. Nos cuesta dominar las cosas. Hagan de cuenta, creo que un santo fue el que hizo este ejemplo, que es como un jinete en un caballo. Dice, el caballo es el cuerpo y el jinete es el alma o el espíritu. ¿Quién debe dirigir? ¿El jinete o el caballo? Entonces, cuando ya el caballo dirige, ya va mal la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuaresma tiene que ver con eso. Es un tiempo para crecer espiritualmente y dominar al cuerpo. Y una manera de dominarlo, pues, es con la penitencia, con el sacrificio. ¿Podemos o no podemos? En las fuerzas humanas no podríamos, pero espiritualmente, con la fuerza del Espíritu Santo, sí podemos. Por eso leemos en Romanos 8:13, que en el curso de evangelización que tuvimos el domingo, nos decía muchas veces la hermana Magda, en Romanos 8:13, si con el Espíritu debes hacer morir las obras de la carne, porque si no, las obras de la carne te van a matar a ti, te van a dominar. A ver, ¿alguien lo tiene ahí, Romanos 8:13? ¿Qué dice? Te alabamos, Señor. Ahí está, ¿verdad? Hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu para vivir. Entonces este es un tiempo de gracia. Y le podemos decir, de acuerdo a lo que leímos en 1 Corintios 9, es un tiempo de ejercicio espiritual. De ejercicio espiritual, como los atletas. Somos atletas del Señor, ¿sí o no? Somos soldados del Señor. Somos los siervos del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora, esta metáfora de ser atletas, ahora les voy a poner a hacer ejercicios, ¿sí? Si quieren hacer algunos ejercicios para que se ejerciten espiritualmente, bueno, la palabra de Dios nos pone ejercicios. ¿Quieren saber cuáles son? Los que fueron a misa el día de hoy, ahí escucharon en el Evangelio. Mateo, capítulo 6. ¿Ya se acuerdan? Mateo 6, del verso 1. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Porque cuando hagan limosna, no lo vayan trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este es el primer ejercicio espiritual. ¿Cuál es? La limosna. Es el primer ejercicio espiritual, la limosna. Aquí nosotros normalmente decimos la caridad, pero nos vamos a quedar con esta frase, la limosna. Dice, segundo, ese es el segundo ejercicio. Y cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento
y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Me brinco lo del Padre Nuestro cuando explica. Y el tercer ejercicio, versículo 16, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, como buenos atletas de Cristo, vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿de acuerdo? 3 ejercicios. A ver, sentadilla, no es. ¿Cuál es el primer ejercicio? Segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Ayunar. Oiga, ¿y si han visto cuando están haciendo ejercicios? Pues en las películas vemos, o si vamos a un entrenamiento de fútbol, o sobre todo fútbol americano, y están haciendo ejercicios muy fuertes, ¿verdad? Y si alguien no hace bien el ejercicio, ¿qué pasa? ¿Qué le hace el entrenador? Le pone más. Pues los demás hicieron 10 lagartijas y no lo hiciste bien, ahora haces 20. No lo haces bien, ahora haces 40. ¿A quién les tocó en la escuela correr de más, que les puso el maestro? Ahora me va a dar 20 vueltas. Y los otros ahí viendo, porque no lo hicimos bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer bien la limosna. Y para que la hagamos bien, tiene que ser, ¿cuál es el requisito? En secreto. La oración, en secreto. Y el ayuno, en secreto. Ese es secreto, porque Dios está en lo secreto, es que es para Dios. Hacerlo para Dios. Cuando des limosna, hazlo como para Dios. Mira a Dios, mira a Cristo en la persona que vas a ayudar. Cuando ores, hazlo, es que para que Dios me ayude, es bueno, pero cuando Dios te ayude, es porque tú estás ahí como en el centro de la situación. No está mal, pero lo mejor es cuando tú oras para agradar solo a Dios, para amarlo, para adorarlo. Es que hay varios tipos de oración, ¿verdad? Por ejemplo, la oración de petición es buena, la oración de intercesión es buena, la oración de súplica es buena, pero hay otra que se llama la oración de adoración y la oración de contemplación. ¿Quién llegó a esos niveles de oración? Los santos, la Virgen María. Tenemos ahí 2 ejemplos, Marta y María. ¿Y tenían comunión con Jesús? Sí, Marta tenía comunión con Jesús, pero María tenía un paso adelante, porque ella estaba contemplando, ¿verdad? Señor, vengo a tu presencia. ¿Qué quieres, hijo mío? Nada, Señor, solamente adorarte. A ver, los que tengan hijos y los que no tengan, imagínenselo, ¿verdad? Que viene el hijo, papi, papi, papi. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a querer? Siempre viene, que me des para comprar porque va pasando de las paletas. Oye, sí. Y luego viene otra vez, papi, papi, papi. ¿Qué quieres? No, papi, solamente quiero estar contigo. No, hombre, digo, te voy a dar 1,000 pesos. Ya se le voy a dar 50. ¿Sí me explico? A Dios le gracias. Si tú llegas a su presencia, adorándolo, Él, por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Entonces, ¿qué les parece? Si pensamos que la limosna nos invita a desprenderte, o te invita a desprenderte de lo que tienes. ¿Sí? La oración te invita a unirte a quien te da lo que tienes. Y el ayuno te invita a desligarte de lo que aún no tienes. ¿Ok? Por ejemplo, la comida, aún no la tienes, deslígate de la comida. Y te ayuda a desligarte del dominio de la carne y del mundo.
Entre más te desligas, entre más ayunas, más te desligas del mundo y del dominio de la carne. La limosna te une a tu hermano, porque la vida cristiana es una relación con Dios, es una cruz, relación con Dios y relación con nuestros semejantes. Pues la limosna te une también con los hermanos. La oración te une con Dios. Y el ayuno te ayuda a sacrificarte de tu ego, de tu yo. Bueno, entonces este es el ejercicio espiritual. ¿Está difícil o está fácil? Bueno, difícil. Vamos a mencionar un poquito del ayuno. La iglesia nos pide ayunar. ¿Dónde encontramos que la iglesia nos pide ayunar? En los mandamientos. Tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero también tenemos los 5 mandamientos de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuáles son los? Son 5. Sí. Entonces, los comento muy rápidamente. Primero, oír misa entera los domingos y días de fiesta. Segundo, confesarse cuando menos una vez al año y en caso de peligro de muerte. Fíjense, cuando menos. No hay de veras, nos la pone súper fácil. Tercero, comulgar al menos por Pascua. Me voy a brincar el cuarto. El quinto, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y el cuarto es abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos. Ese es el mandamiento, el cuarto mandamiento de la iglesia. Y el ayuno nos lo pide dos días al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Y no comer carne, miércoles de ceniza y cada viernes de cuaresma. Es así que es lo mínimo que podemos hacer de esfuerzo espiritual. Eso es lo mínimo. Y luego todavía, el ayuno, hay ayuno pequeño, mediano y grande. Ya no voy a explicar cuál es cada uno de esos, pero está a nuestro alcance hacerlo. Y si no lo podemos hacer, ¿qué quiere decir? Que la carne nos tiene bien dominados. Y entonces por eso, hay pecados que no podemos superar, porque nosotros no nos esforzamos. ¿Sí me explico? Tenemos que poner nuestra parte. Dios pone la suya y nosotros tenemos que poner también nuestra parte. Bueno, y dice abstenerse de comer carne, pero abstenerse también implica es aguantarme de algo que a mí me gusta. No solamente de no comer carne, de algo que a mí me gusta, me voy a aguantar, me voy a abstener de eso. ¿Qué te gusta? Pues algo que te gusta, pero sobre todo abstenerse de cosas malas. Así de simple, ¿verdad? Y como esto es un llamado al sacrificio, el mejor sacrificio es un acto de amor consciente, porque todos los días hacemos actos de amor, ¿verdad? ¿Qué acto de amor hacen? A veces le haces cocinar a otra persona, o le lavas la ropa, le ayudas. Ustedes hacen muchos actos de amor todos los días, pero aquí este sacrificio nos habla de un acto de amor consciente, es decir, diferente a lo que normalmente hacemos. Ese es el llamado que tenemos, aparte del bien que ya hacemos. Bueno, entonces ya llevamos 2 puntos. Entender qué es la cuaresma, ya lo vimos. Segundo, conocer en qué consiste los ejercicios espirituales. ¿Sí? Bueno,
Ya no profundizo más, así con esto me voy. Y tercer punto, ¿cuál es el objetivo primordial de la Cuaresma? Es acompañar a Jesús. Acompañar a Jesús en este camino hacia la Pascua. Y nosotros unidos a Jesús, prepararnos para ir con Él caminando, para vivir plenamente ese momento. Es la fiesta más grande de la iglesia, ¿verdad? La obra más grande, porque Jesús vino precisamente a eso, a morir y a resucitar. Ese es el objetivo. Entonces, al llevar a todos estos ejercicios, estamos preparando nuestro propio camino. Y termino con el último punto. ¿Cuál es el tema central de la Cuaresma? El tema central de la Cuaresma es la cruz. Fíjense, es la cruz. No es tanto que el ayuno, la limosna, la oración. Estas tres cosas nos deben ayudar a vivir el camino de la cruz. Porque si nosotros oramos y hacemos obras de caridad, ayunamos, pero no cargamos la cruz, entonces la cruz es como el indicativo de que vamos por buen camino. Porque, por ejemplo, hacer una obra de caridad, yo gano, voy a poner ejemplo, 100,000 pesos al mes, pero yo no doy limosna, pero ahora voy a dar 100. Dices, oye, ¿sí me explico? La cruz es el indicativo de que estás bien. Es el termómetro, ¿sí? Es el termómetro. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de la cruz. Porque Jesús dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Nada más para que lo anoten es Mateo 16, 24. ¿Por qué es la cruz? El tema central, porque Cristo vino a morir en la cruz. Cristo en la cruz murió, pero más que nada venció. Con su muerte venció. En la cruz Jesús venció al pecado. Jesús venció al demonio. Jesús venció a la misma muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? En la cruz quedó crucificada la muerte y el demonio y los pecados del mundo entero. Mi pecado, tu pecado. Entonces con la cruz vencemos. Y no se llega a Cristo si no es por la cruz. Hay muchas obras que han hecho los santos y vean que les costó mucho hacerlo, mucho sacrificio hacer esas obras. Es decir, mucha vida de cruz. Piensan en cualquier santo, se me ocurre Padre Pío. ¿No fue el camino de la cruz? Un camino de mucho sacrificio. Sí, porque si se nos da todo, no, hombre, pues yo recibí un donativo y construí un hospital. Pues todo me lo dieron y me costó y junté. Pero a este hombre le costó sangre, le costó abandono, le costó soledad, le costó desprecio, sí, mucho sacrificio. Y podemos pensar en cualquier santo. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuánta vida de sacrificio? Ella nos dio una frase que dice, sí ama, pero el verdadero amor es hasta que duela. Dices, ahí estoy amando. Entonces, por eso es, como decía la palabrita, es el distintivo, el termómetro. Entonces, no se llega a Cristo si no es por la cruz. La cruz es la fuente de todas las gracias. No fue en la cruz donde Jesús fue atravesado con una lanza y
y brotó sangre y agua, signo de la gracia de Dios que se nos da en abundancia. Otro pensamiento, si evitas la cruz, te llegará otra y más grande. Apúntale. Sí. Y tal vez más pesada. Por eso, el camino de la cruz es aceptarla y llevarla en unión con Cristo. Voy a poner varios ejemplos. La cruz de la fidelidad conyugal. La persona no es fiel en su matrimonio y le descubren su infidelidad. Está en una situación más difícil que siendo fiel. ¿No? ¿Sí o no? A ver, la cruz de decir siempre la verdad también es cargar la cruz. Cuesta, a veces cuesta, porque si dices, no, o mejor la oculto, pero luego cuando se descubre que dijiste mentiras, te va a doler más la vergüenza de haber dicho la verdad. Es decir, la cruz de la vergüenza va a ser más grande que la cruz que no quisiste aceptar. Por ejemplo, la cruz de la honestidad tiene este tamaño, por ejemplo, pero tú la evitas y robas poquito y descubren que robas, te va a tocar una cruz más grande que se llama cárcel. ¿Sí me explico? Y es decir, si no aceptas tu cruz, te va a tocar otra más grande. Y eso saben, lo dicen los mismos santos. Otro ejemplo, la cruz de la mansedumbre. A veces aguantar en el amor es una cruz, pero si tú no te dejas, tu cruz se hace más grande, el pleito se hace más grande. Entonces, ¿cuál cruz quieres? Pues si quieres esta, adelante con esa, ¿verdad? Si no acepta la cruz de la mansedumbre, va a venir la cruz de la separación, del pleito, etc. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? La cruz de tus deberes, que tienes que hacerlos bien y con excelencia. Otra cruz muy sencillita que tenemos, la cruz de los 10 mandamientos. ¿Sí? La cruz de la verdad, etc. Entonces, no tengas miedo a la cruz, porque en ella vas a encontrar liberación. Si tienes miedo a la cruz, ya te apareció otra cruz, la cruz del miedo. Así que no podemos esquivar. Ahora que estamos viviendo en un tiempo de contraseñas, porque el celular le ponemos contraseñas para el banco, una contraseña, para el correo una contraseña, para todo. ¿Saben que hay una contraseña para entrar al cielo? Y esa contraseña se llama la cruz. La cruz es la contraseña. Y bueno, ahorita no traigo las citas bíblicas, pero vienen unas citas bíblicas del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, y aquellos que los veas con la señal, ¿verdad? Que les puso el ángel, esa señal que es la cruz. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra cruz se escribe tau. ¿Qué es esta? Miren. Sí, es esa que está aquí. Es la tau, es el signo, ¿verdad? Y ese es el signo de los franciscanos. Hay que buscarlo ahí en la Biblia. Ahorita no pensé que iba a ocupar esa cita. Muchos huyen de la cruz, mientras más corren, más los persiguen. El santo cura de Ars dijo:
La cruz destila un bálsamo de amor. Lo que decíamos hace ratito. Cuando realmente llevas la cruz, se ve por tu vida de amor a los demás. Esa persona realmente está viviendo la cruz. Pero hay una palabrita de esperanza en esto para que no salgamos asustados. Dios siempre va a mandar un cireneo a tu vida. Conocemos la historia del cireneo, ¿verdad? Que al mismo Jesús le ayudó a llevar su cruz. ¿Han descubierto algún cireneo por ahí? ¿Sí? Y si no lo descubres, va a llegar tu cireneo. Te va a ayudar. Dios no nos deja solos, pero sabe que esto es para nuestro bien y para nuestra liberación. Jesús dice, yo soy un Dios crucificado. O me aceptas así, o me rechazas. Ven qué bonito lo que nos enseña la Cuaresma. Amén. Fueron 4 puntos, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el primero? Entender lo que es la Cuaresma. Ya entendimos. Segundo, los ejercicios. Los ejercicios. Tercero, ¿cuál es el objetivo? Acompañar a Jesús. Y el tema principal, vivir la cruz. Y esto te aplica en todo. Porque orar, a veces no tenemos ganas de orar. Y tienes que crucificar tu tiempo, crucificar tu cansancio para orar. De ayunar ni se diga. Necesitamos crucificar el cuerpo, ¿verdad? Y dar limosna también, porque a veces nos cuesta desprendernos. De lo que nos sobra es fácil, pero de lo que tenemos necesitamos la cruz. Y San Pablo habla mucho de la cruz y dice, esto es lo que yo predico, la cruz de Cristo. Y vivo por la cruz. Gracias, Señor, por ese tiempo de gracia que nos regalas, Señor, que nos invitas a vivir plenamente. Gracias, Señor, por este tiempo de la Cuaresma. Gracias porque es una oportunidad para crecer en ti. Es una invitación que no caminamos solos, sino de tu mano. Gracias, Señor, porque nos invitas a crecer en la oración, en la limosna y en el ayuno. Enséñanos, Señor, a hacer las obras de caridad y de limosnas sin el afán de ser vistos, de ser reconocidos, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie nos felicite, que no nos importe, Señor, con que tú lo sepas, con que tú lo veas, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace la derecha. Ayúdanos a ser moderados, sobrios en nuestras obras de caridad, a hacerlas verdaderamente con amor, a sabernos desprender, Señor, a saber escucharte, a saber mirarte en la vida del necesitado. Ayúdanos, Señor, también a crecer en la vida de oración, a buscar la intimidad contigo en lo secreto. No es suficiente orar mientras vamos en el carro, o mientras trotamos, o mientras hacemos un trabajo. Tú nos estás pidiendo algo más, un tiempo a solas, un tiempo especial contigo, porque esta es la manera de crecer, de tener este crecimiento, esta liberación que tú deseas para nosotros. Concédenos, Señor, dar ese paso en nuestra vida, de tener un tiempo a solas contigo, para crecer en intimidad, en escucharte, en adorarte. Gracias, Señor, porque a través de la iglesia nos das tantos consejos y tantas oportunidades para hacerlo. Gracias, Señor. Síguenos enseñando, Señor, el secreto y el valor y la fuerza del ayuno para someter al egoísmo,
para someter también al demonio que quiere enseñorearse de nosotros. Gracias, Señor, por el regalo del ayuno. Gracias, Señor. Bendito seas, que cuando ayunemos lo hagamos pensando en ti, ofreciéndote a ti, Señor, estos pequeños sacrificios que tú nos das y que tú ya hiciste por nosotros. Tú nunca nos pides algo que tú mismo no hayas hecho. Gracias, Señor. Bendito seas. Y que sobre todo, Señor, con estas prácticas, con estos ejercicios, podamos acompañarte día con día durante este tiempo de Cuaresma, durante estos 40 días, para celebrar contigo la Pascua, para vivir nuestra propia Pascua, nuestra propia liberación. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por el camino de la cruz. Gracias, Señor, que no tengamos miedo a la cruz, porque en la cruz encontramos redención, porque en la cruz encontramos victoria. Gracias, Señor. Bendito seas.